Hola, bienvenidos al canal Edu Art Print, donde hablamos de arte y diseño. Este video es para la sección Te invito a reflexionar. Así que hoy vamos a pensar un poco desde el arte o desde una mirada estética, porque si bien somos hacedores, construimos y dentro de esa construcción, ese diseño, esa creatividad, nos movemos dentro de un lugar al que yo le llamo lo inefable. Si bien nos sucede eso, a la vez nos da tiempo y posibilidad, esto de estar en el hecho estético, de pensar un poco, de pensarnos, de pensarte, de pensar al contexto donde la obra es, como me gusta decir a mí, es arrojada. Así que de eso se trata este video. Obviamente que el hecho de que nos demos el privilegio de pensar sobre las obras, eso no nos hace filósofos ni mucho menos. Quienes han estudiado filosofía y ejercen la docencia sobre la filosofía siempre continúan investigando y leyendo y pensando. En realidad, pensando, te diría yo, sobre la vida. Quienes somos los hacedores del hecho estético, creo que en el medio de ese hacer, de ese crear, de ese procesar ideas traducidas a formas, lo que hacemos es pensar desde algún lugar de la vida y hacia otro lugar de esa vida. No somos básicamente pensadores, sino básicamente hacedores. Lo que hacemos o tratamos de hacer son obras, son hechos estéticos. Para eso creo muy importante una condición, más allá de la libertad de pensar. Una condición que creo que debemos tenerla muy en cuenta y yo trato de ejercerla, que es el compromiso de ese pensamiento, que está muy ligado a nuestra obra. Del receptor, del público, que tiene todo el derecho a decir esto me gusta, esto no me gusta, y punto. Sobre gustos no hay nada escrito. Quienes en cambio tenemos esa responsabilidad de hacer algo que va más allá de que lo hice porque me gustó, intenta ser un hecho estético, tenemos, digo, ese compromiso de establecer jerarquías entre lo malo, lo mediocre, lo bueno y lo superlativo, y podés poner otras instancias intermedias con las palabras que quieras, pero me refiero a que no es todo lo mismo. No podemos, incluso como he escuchado muchos pensadores, muchos intelectuales, caer en eso de que, bueno, la creatividad, el arte, la expresión, entonces todo es igual, todo vale. Está bien, desde los conceptos de libertad que tiene una sociedad, también todo vale en cuanto a que se puede hacer, pero no tiene el mismo valor todo. Entonces, quien realmente es un crítico intelectualmente honesto, creo que debiera tener el compromiso, hasta por su función didáctica, de decir qué le parecen determinadas cosas. Obviamente que hay maneras, hay formas, uno lo que va a tratar es de no ofender a un autor, porque por ahí lo hizo con la mejor de las intenciones, la mejor de las voluntades, y recién está comenzando, no tiene todo el saber, o no tiene la experiencia, o no tiene la habilidad. Entonces lo que necesita es estímulo. Lo que necesita es que si vemos, aunque sea un tantito así, de algo positivo, de algo bueno, de algo virtuoso, destaquémoslo. Y después vamos a saber de qué manera poder ir, ¿sí?, bajándole un discurso crítico para que eso no lo frustre, que eso no le haga mal, sino por el contrario, creo que la intención de todo crítico hacia un autor
es la de que le sirva para crecer, no de destrozarlo. Salvo que en vez de un crítico seas un curador de una galería que quiere favorecer a un autor aún sabiendo de que no es bueno. Es en desmedro del verdadero rol que tenía un crítico de arte, que con toda honestidad decía lo que le parecía. Es decir, lo que le parecía era no ser meramente descriptivo de la historia, del presente, de las escuelas estéticas, eso que está en los libros o que hoy lo podés googlear. No. Como usuario, como lector de libros de arte, como asiduo concurrente a exposiciones, a mirar qué se está haciendo, necesito de la crítica de esos pensadores, de la crítica de esos intelectuales, del compromiso, de que se juegue. No, basta de ese discurso de que todo está bien, todo es bueno. No, porque eso nos genera una superficie líquida donde caminamos sin tener basamentos sólidos y en cualquier momento, tanto como hacedores como intérpretes, nos hundimos en la incertidumbre, en la nada misma. ¿Por qué? Porque no hay elementos referentes. ¿Y quiénes tienen que ser los referentes? Esos intelectuales, esos pensadores. Ahora, ¿qué nos pasa a los hacedores? Y ahí vamos. Y mientras tanto, de paso vamos recreando y te voy mostrando algunas obras o momentos en que voy haciendo algunas cosas para simplemente para matizar este palabrismo. Entonces lo que te diga aquí no lo tomes como una verdad taxativa y mucho menos la verdad revelada que viene como un saber histórico, ¿no? Esto no lo saqué de los libros, al menos conscientemente. Obviamente que te van quedando pegadas ciertas ideas de autores a los que seguís. Pero tómalo como una opinión más y como una necesidad visceral de quien te habla de poder ocupar ese espacio de la interpretación de eso inefable, que es esa etapa creativa que genera el hacer la obra artística. Creo que la verdad de la obra de arte en el transcurso de su proceso es una verdad que está en movimiento, es una verdad que no es constante. Es constante en su existencia hasta que se culmina. Es constante el proceso, pero en el tiempo ese proceso es dinámico, es una verdad móvil. Recuerdo una frase de Nietzsche que decía: a la marcha de la historia la precede la danza de la vida. Y es esto, es un danzar, es un baile, es avanzar. Como uno avanza creativamente, es avanzar así, feliz, sin condicionamientos, con el espíritu que transmite una danza, más allá de los códigos que tenga determinado estilo de baile, ¿no? Y esto de la danza me lleva a Shiva, ¿no? Ese dios que destruye el cosmos para que pueda ser renovado. Es un poco también la definición de deconstrucción, en todo caso. Pero vos fíjate esto de destruir para reconstruir, este proceso. Tiene que ver con esas tres etapas de la alquimia, que muchos lo utilizan para ejemplificar las tres etapas del proceso creativo, ¿sí? La fase negra, la fase blanca, la fase roja. Tengo otros videos respecto de eso que después te lo puedo dejar si te interesa. Es decir, la imagen artística, sea, digamos, artes visuales, así como la poesía o incluso determinadas composiciones musicales, para mí, trabajan más con sensaciones, con la sensación, como con un presentimiento, ¿sí? Con aquello de que lo de Nietzsche, que la danza, ¿sí?, precede a la marcha de la historia.
eh, es como que ahí se va vislumbrando un destello, cuando uno tiene una idea creativa que la va a traducir en obra, que la va a poder sublimar, ¿sí? Y ese destello está dotado de belleza. ¿Y por qué digo esto? Que por ahí te parece que será obvio. Porque, por ejemplo, muchos artistas de arte conceptual o de lo que se llama el arte contemporáneo en general, expresamente han renunciado a la belleza. Te lo he dicho en varios de otros videos, pero no me canso de recalcarlo, porque esto sí es una toma de postura. Yo no considero un hecho artístico de valor a una cuantía de esas obras del arte contemporáneo, donde a mí no me dicen nada, quizá no he aprendido lo suficiente, no tengo las experiencias como para poder interpretarlas. Pero desde mi conocimiento y desde mis años de hacer arte, diseño y trabajar en la gráfica y la visualidad, no le encuentro motivos ni argumentales ni sensitivos como para considerar a esas obras de valor. Lo que tienen es precio y eso es gracias a la gran labor de marketing de los galeristas y de los curadores y de los que escriben, ¿no? Pero valor estético yo la verdad que no se los encuentro. Posturas como esta son las que yo necesito de los intelectuales. No que me doren la píldora, que sea que es todo igual, todo lo mismo. No me interesa. Eso es divulgación básica para neófitos. Entonces, siguiendo con esto del destello, del relámpago, digamos, uno se deja vislumbrar por eso. Representarlo dotado de belleza, que decía que es parte del hacer nuestro. Ahora, ¿por qué un destello? ¿Por qué no algo más constante? Porque nos sucede, nos pasa. Por eso te digo que nos dejamos invadir por eso. No es que lo construimos de la nada. Nada está hecho de la nada. Hay una historia que nos precede. Entonces sucede ese destello, que ese es la génesis del hecho creativo. Después vendrá la comprensión, ahí viene lo intelectual. Cuando lo pensamos y con pensarlo, ¿qué intentamos al pensarlo? Dominarlo. Nos queremos apropiar de algo, aunque sea de eso, de ese destello que por ser tan inefable se nos escapa. Entonces ahí viene sí ese ego del hombre, ¿no? De querer apoderarse. Ese es el plano de la comprensión, de la intelectualidad. Desde el arte uno, como te he dicho siempre, arroja la obra hacia los demás, pero la arroja hacia un vacío donde la otredad va a ir y la va a recoger. Yo entiendo esa zona de vacío, que es lo que la obra nueva genera. Antes no existía esa obra, no estaba ese vacío. Es decir, ese objeto, esa pintura, esa composición musical, esa danza, a la vez viene con un halo que a priori está vacío y va a ser llenado por quien recepcione, quien admire, quien observe e interprete esa obra. Desde el arte te digo, porque eso es un devenir y ahí es donde yo trato de hacer esa diferencia, como te dije al principio. Ese relámpago es efímero, es un instante, porque nos está mostrando que esto viene y así como viene se va. Esa es la verdad estética, que no es la verdad filosófica. O sea, lo tengo para perderlo, ¿sí? A ese destello, esa idea, esa ráfaga de creatividad. Ese es el sentido de lo que yo te digo del devenir. Porque si no lo tuviera, si no sucedió, no lo voy a perder. Y esto suena a paradoja. Y ahí es donde
no sigo pensando porque no soy filósofo. Ahí es donde me pongo a crear, a hacerlo. En todo caso lo tomo como una aporía. Llego hasta ahí. Entonces a partir de ahí empiezo a bosquejar, ensayar, producir y, si tengo suerte, terminar. Entonces no lo tomo como una búsqueda de la verdad. Es un despojarse de una pizca de verdad. Pero de esa verdad inefable que me sucedió en ese destello, que diría que es una casi verdad, no la puedo interpretar en su completud, porque es algo que no termina de llegar a ser en su totalidad. Cuando lo quiero acaparar desde mi intelectualidad, ya se fue. Como el relámpago. Querés retenerlo en la mirada, no, se fue y después viene el trueno. Es así, segundos. Entonces, ahí creo que como artistas o como autores del hecho estético tenemos que reconocernos frágiles por esa incompletud, esa falta de capacidad de completarlo desde nuestra mente, de nuestra idea, y por ese despojarnos de esa creación puesta en la obra. Entonces, esa obra, una vez finalizada, por eso hacemos obra, porque no lo podemos interpretar con palabras, no podemos escribirlos. Entonces, ese espacio, esa falta de, de, de completarnos nuestra idea, que significa lo inefable, nosotros lo ponemos en acto a través de un hecho estético. Y a partir de ahí ya está abierta a la interacción con la otredad. La obra se expone con su desnudez. Es decir, ahí estamos nosotros desde nuestro ser más visceral, más profundo. Si realmente estamos haciendo una obra de arte y no estamos haciendo un producto con objetivos meramente comerciales, como hay muchos, abro comillas, artistas, cierro comillas, que solo persiguen un objetivo comercial. Entonces, eh, al exponerse la obra, se muestra desnuda. A eso voy. Y desnuda al autor. ¿Mm? Lo desnuda porque imagínate en el proceso del camino del héroe, en las etapas, es como el inicio de la segunda etapa donde él entra al vientre de la ballena. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que despojarse de todo. Por eso el símbolo de la desnudez. Deja todo lo pasado, deja las armas, deja sus afectos, deja toda la indumentaria que representaba su cultura anterior, por ejemplo, y él va desnudo. Y fíjate que no sale, él entra al vientre de la ballena. Es decir, esto es como un renacer, como un parto, y esto de parto, eh, tomalo como desde la etimología, ¿no? Ahí él parte hacia una vida nueva. Y esta partida hacia esta vida necesariamente implica el compartir. Por eso no sale hacia, él entra. Va a compartir sus días, sus instantes, sus obras, sus desafíos, su naturaleza heroica y a la vez también sus padecimientos como héroe. Entonces, vos fíjate que esto, que es un transcurrir, es un camino, es un proceso, a nosotros los artistas nos sucede desde el devenir, porque nace simplemente desde que acontece, porque estamos ahí predispuestos a nada intelectualmente, pero a la vez estamos abiertos a todo, que, que pueda suceder y que eso se pueda traducir en arte. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto puede suceder no desde el solo pensar, porque es parte de lo inefable. No lo podemos pensar a priori, porque es nada en principio.
es imprevisible e incierto. Si algo puede presuponer el pensamiento es un vínculo con la otredad a partir de que exista la obra, porque eso ya lo sabemos como proceso, porque ya lo experimentamos. Recién ahí, cuando exista ese vínculo, el artista vuelve a completarse, vuelve a compensar aquella pérdida, esa fragilidad de haberse despojado de parte de sí, de esa idea, de ese destello, de esa sensación, de ese relámpago. Entonces se completa solo cuando la respuesta que recibe es sincera. Ojo con esto es importante. Creo, para mí es importante. No importa si esa respuesta es elogiosa o si es crítica, positiva o negativa, pueden decir algunos desde cierta mirada moral, pero sí me importa que sea sincera, porque allí y solo allí se establece ese necesario código en común. Entonces el lenguaje de este devenir es necesariamente metáfora, y eso hace que el destruir, como en la danza de Shiva, pueda mutar en deconstruir, como realmente el dios Shiva lo hace, destruye todo para crear el mundo nuevo, destruye el cosmos, dicen los poemas antiguos de esa época. Fíjate, el cosmos que fue ordenar el caos, Shiva lo destruye todo. Bueno, pero también hay otros ejemplos de Egipto, de Babilonia, hay muchos ejemplos de las mitologías antiguas que coinciden en este proceso, que no es ni más ni menos el proceso creativo que experimentamos todos. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos si decimos creando, haciendo? ¿De qué manera deconstruimos? Porque ahí le ponemos lo que yo te decía al principio, ese compromiso. Ahí le ponemos lo nuestro, desde el yo más íntimo, más profundo, más visceral. Si no, la obra se queda a mitad de camino, es una obrita, si se me permite el término. Es algo blando, es algo tibio, le falta la contundencia del hecho estético realmente conmovedor, que pueda sacudirte o al menos sensibilizarte o detenerte unos segundos como espectador para que se establezca esa transferencia de la que te digo. Si no, será todo destrucción, ¿no? Como aquella frase, es el desierto que avanza. ¿No? Entonces, más allá de todo saber que es legítimo e indiscutible, ¿no? El saber sobre la realidad, el pensar la realidad. Yo pienso que este devenir del artista permite recrearla, no solo interpretarla. Y una cosa no invalida la otra. Lo inteligente tal vez pase por conjugar ambas instancias. Es como el caminar, ¿no? Este devenir. Nuestros ojos van más adelante que nuestros pasos. Es un poco eso, ¿no? Ahí es donde siento que se ha roto esa idea de sujeto y objeto. ¿No? El sujeto que piensa a las cosas. No. Como sujeto perdimos algo porque está ahí, en esa cosa, que a la vez vamos creando y se va a recrear con la mirada de los otros, y eso me va a retroalimentar. Es un verdadero círculo virtuoso, afortunadamente. Como decía Heidegger, la realidad me constituye. Bien, espero que estos minutos de humilde reflexión te ayuden a pensar a vos también, a pensarte y sobre todo, como suelo decirte, a que te generen más preguntas. La idea no es darte respuestas
concretas y taxativas porque no estoy en condiciones de eso y tampoco me interesan los libros de autoayuda. Prefiero seguir preguntándome cosas y que los hechos estéticos, en todo caso, el hacer, vayan dando posibles respuestas que nunca serán eternas. Hasta el próximo video.